Muy bien, hemos hablado de un tipo de fricción que actúa sobre los cuerpos en reposo y que se llama fricción estática. ¿Cómo es ese fenómeno y su comportamiento? Pero hablemos de un cuerpo que se desliza. También vimos, por ejemplo, que la madera sobre madera tiene un coeficiente de fricción estático de 0,7, es decir, en términos sencillos, necesito el 70% del peso de un bloque sobre una superficie horizontal para que éste se empiece a deslizar, o más bien la fuerza máxima antes de que se empiece a deslizar. Pero ¿qué pasa una vez que se está deslizando el bloque? Necesito la misma fuerza para hacer que ese bloque continúe deslizándose con velocidad constante. Aquí esta es la abreviatura de velocidad constante. Necesito también 70 kilogramos. Tal vez muchos de ustedes lo han experimentado. Cuando un bloque se está deslizando, o pensemos en un librero, un sillón que queremos moverlo. Nos cuesta cierto trabajo, vamos a usar esa expresión, para hacer que ese sillón se empiece a mover. Pero han notado que una vez que ya se está deslizando, es más fácil hacer que se continúe deslizando que haberlo sacado del reposo. La verdad es que una vez que el cuerpo está en movimiento, el valor de fricción, sigue siendo una fuerza que actúa en contra del movimiento, el valor de la fricción ya no cambia, es el mismo, es constante, es diferente a la fricción estática que se va equilibrando hasta cierto punto con la fuerza que yo aplique. Una vez que ya se está deslizando, ese valor ya no cambia y además de todo es menor que la fricción, que el valor máximo de fricción que antes actuaba sobre el bloque. En otras palabras, en otros términos, si se requieren 70 kilogramos para hacer que un bloque de madera se empiece a deslizar, una vez que ya se está deslizando, solo se requerirían aproximadamente unos 40 kilogramos para que el bloque, bueno, kilogramos fuerza, para que el bloque se siguiera deslizando con velocidad constante. ¿De qué dependerá esa fuerza con la que el bloque se va a seguir deslizando? Nuevamente depende de la fuerza normal, ¿sí? ¿Qué pasaría si encima de ese bloque, como habíamos explicado anteriormente, colocara un segundo bloque del mismo peso? ¿Qué pasaría con la fuerza que necesitaría aplicar para que el bloque se siga deslizando con velocidad constante? Se duplicaría, ya no serían 40 kilogramos, sino 80 kilogramos. Si encima de este bloque pongo un tercer bloque de otros 100 kilogramos, entonces necesitaría el triple de fuerza, 120 kilogramos para que el bloque se siga deslizando, ¿sí? Entonces también podemos decir que la fricción, que ahora le vamos a llamar fricción cinética y que se representa como Fk, también es proporcional a la fuerza normal. Pero ¿cómo quedamos que convierto yo esa proporcionalidad en una igualdad? ¿Se acuerdan? ¿Cómo quedamos? Lo explicamos en el tema de fricción estática con una constante de proporcionalidad. Es decir, vamos a poner los valores en forma de una tabla. Valor de fricción cinética, vamos a trabajarlo en kilogramos fuerza, comparado con el valor de la normal, también expresado en kilogramos fuerza. Cuando la normal vale 100 kilogramos, ¿cuánto vale la fricción cinética? 40 kilogramos. Por cierto, ¿por qué vale 40 kilogramos? Se me olvidó mencionarlo. Estamos considerando que el bloque, ¿qué tipo de movimiento tiene? Es un movimiento con, ¿qué dije? ¿Qué dice arriba del bloque? Velocidad constante. ¿Y qué dice la primera ley de Newton? Que también en los cuerpos que se mueven con velocidad constante, la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Las fuerzas están en equilibrio. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan en dirección vertical sobre ese bloque? La normal y el peso. ¿Cuánto valen ambas? 100 kilogramos. Si se está moviendo con velocidad constante, entonces, si la fuerza con la que se está deslizando es de 40 kilogramos, ¿cuánto tiene que valer la fricción que actúa en dirección contraria? También 40 kilogramos. El diagrama de cuerpo libre de las fuerzas que actúan sobre ese bloque serían las siguientes. Tendría hacia arriba, ¿qué fuerza dijimos? La normal. Hacia abajo, ¿qué fuerza tendría?
normal, hacia abajo tendría el peso del bloque, hacia adelante, pues la fuerza de 40 kilogramos que estoy poniendo ahí, pero si se mueve con velocidad constante, entonces hacia atrás tiene que actuar la fricción cinética y no queda de otra que sea igual que el jalón que yo le estoy dando al bloque. ¿Sí? También la sumatoria de fuerzas es igual a 0, por lo tanto la fricción cinética son 40 kilogramos. Ese es el diagrama de cuerpo libre. Pero si aumento el peso del bloque, aumenta la normal, aumenta la fricción cinética. Si aumento el peso del bloque a 200 kilogramos fuerza, la fuerza normal se duplica y como estábamos diciendo, la fricción cinética se duplica. Ahora tendría que aplicar una fuerza de 80 kilogramos para desplazarlo. Si triplico la fuerza normal, al triplicar el peso, se triplica la fricción cinética, 120 kilogramos. De tal manera que también tengo esa relación directamente proporcional. ¿Cómo convierto esto en una igualdad? Bueno, hay un valor constante por el que yo puedo multiplicar la normal. ¿Por cuánto multiplicaría el 100 para que me dé el 40? ¿Por cuánto multiplicaría el 200 para que me dé 80? ¿Por cuánto multiplicaría 300 para que me dé 120? Hay un valor constante por el cual obtengo el valor de la fricción cinética. Es el mismo valor. ¿Por cuánto multiplicaríamos? 0.4 en los tres casos. 100 por 0.4, 40. 200 por 0.4, 80. 300 por 0.4, 120. Entonces, la constante de proporcionalidad en ese caso es 0.4. ¿Y de qué depende esa constante de proporcionalidad? Nuevamente de las superficies en contacto. ¿Y cómo se le llama esa constante de proporcionalidad? Coeficiente de fricción cinética, que se representa con este símbolo, con esta expresión, mu o mi subíndice k, ¿sí? Entonces, depende cómo les hayan enseñado es el nombre de esa letra griega en la clase de etimologías. Mu o mi subíndice k es el coeficiente de fricción cinética. En este caso, ¿cuánto valdría el coeficiente de fricción cinética? 0.4, ¿verdad? ¿Por qué se reducen? ¿Por qué es menor el coeficiente de fricción cinética que el estático? ¿Recuerdan cuáles son los dos factores de los que depende la fricción? La estática les había dicho que depende de la rugosidad y ¿de qué otra cosa? De la adherencia. Pero una vez que el cuerpo está en movimiento, ya nada más está en juego el factor rugosidad, ya no hay adherencia. Tendrían que estar los cuerpos en contacto. En reposo, perdón. Entonces por eso disminuye el valor de la fricción y los coeficientes de fricción cinética son menores que los coeficientes de fricción estática. A continuación les presento los valores de los coeficientes de fricción cinética. ¿Verdad? Vean cómo son menores que los coeficientes de fricción estática. Entonces vamos analizando el sentido que tienen esos coeficientes. ¿Qué significa que la madera tenga un coeficiente de fricción estática de 0.7? Dije estática, lo que estábamos viendo antes, que necesitamos una fuerza de por lo menos el 70% para hacer que el bloque salga del reposo. ¿Y qué significa que tenga un coeficiente de fricción cinética de 0.4? Significa que una vez en movimiento ya no necesito tanto, solo necesito el 40% para hacer que ese objeto se siga moviendo con velocidad constante. ¿Qué pasaría si yo le aplico una fuerza mayor que el 40%? Digamos que en lugar de 40 kilogramos yo le aplico 50 kilogramos. En ese caso la fricción ya no se puede equilibrar. Habría una fuerza resultante y que produciría que el movimiento ya no sería con velocidad constante, sino que eso me conduce a la segunda ley de Newton. Si hay una fuerza resultante, entonces habría un movimiento ¿de qué tipo? Acelerado, se movería con aceleración. Por si yo le aplico 50 kilogramos, la fricción cinética sigue siendo 40 kilogramos y tendría una resultante horizontal ¿de cuánto? De 10 kilogramos. Si yo le aplico 60 kilogramos, la fricción sigue siendo 40 kilogramos y tendría una resultante ¿de cuánto? 20 kilogramos, eso produciría una aceleración mayor. Y si le aplico menos que la fricción, el cuerpo se está deslizando, la fricción vale 40, mientras se desliza la fricción cinética vale 40 kilogramos y yo solo le aplico 30.
Entonces habría una desaceleración y el bloque se iría frenando gradualmente hasta llegar al reposo. Entonces, para que el bloque se siga moviendo con velocidad constante, sin acelerar ni desacelerar, necesito aplicarle justamente ese valor, ¿verdad? Esa fuerza, los 40 kilogramos fuerza. Bien, entonces ese es el concepto de fricción cinética. Entonces, ¿cuál sería la fórmula de la fricción cinética? La fórmula de la fricción cinética sería igual, porque no me sirve la proporcionalidad, sino un igual, sería igual al coeficiente de fricción cinética por la normal. Son muy parecidas las fórmulas, ¿verdad? Solo cambiamos el tipo de coeficiente. En un caso tengo el coeficiente de fricción estática y en el otro caso tengo el coeficiente de fricción cinético, ¿no? Entonces acá tenemos la fórmula de fricción estática, mi o mu subíndice S por la normal y fricción cinética, mi o mu subíndice K por la normal. ¿Cómo se las enseñaron en etimologías? ¿Como mu o como mi? Mi, bueno, bueno, entonces esas son las fórmulas. ¿Cuándo aplicaríamos una u otra fórmula? Depende si está en movimiento o está en reposo. Si está en reposo, aún así actúa la fricción y utilizaríamos la primera fórmula. Si está en movimiento, utilizaríamos la segunda fórmula para calcular el valor de la fricción. Ese es el concepto de fricción cinética. Bueno, pues entonces ahora vamos a resolver ejercicios. Ya todo esto fue teórico, vamos a resolver ejercicios a continuación.